Janet es una personita que hace como 10, 15 años, ¿verdad? Por ahí estuvimos en la casa de ellos, les instruimos en la palabra, recibieron al Señor y hoy perseveran en Él. Así es que le damos la gloria al Señor, gloria a Dios. Sean muy bienvenidos todos, todos. Dígale que está a su lado, bienvenido y bendecido, bendecida. Amén. Yo sé que los esposos a veces ni siquiera se saludan en la mañana, ¿verdad? Ajá, se levantan así como que durmió conmigo, ¿verdad? Ajá. Ok, hoy vamos a tomar, el Señor me lleva a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Y vamos a tomar un tema muy actual, un tema que es muy propio de esta época. Vamos a estar hablando sobre lo que es el verdadero amor y lo que no es el verdadero amor. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a comenzar del versículo 4 al 12. Amén. Me siento muy honrada con ciertas personitas por acá que han vuelto a la casa del Señor. Que Dios me los bendiga. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Espíritu Santo. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Alguien dijo amén? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Toda la primera carta de Juan nos habla sobre lo que es el amor de Dios y sobre lo que es el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Está claro que el que no ama no conoce a Dios. El que ama con el amor de Dios, ese ha nacido de nuevo. Y es que precisamente, mis amados, razón tenía el Señor para hacernos nacer de nuevo, porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa. La herencia que traíamos antes de conocer a Dios era una herencia de pecado, de maldad, desde Adán y Eva, ¿verdad? Aparte de eso, que muchos venimos al Señor trayendo muchas herencias de maldición. La palabra del Señor dice allá en los mandamientos del Señor en el libro de Éxodo 24, dice 4:5, dice que el pecado de los padres Dios lo castiga en los hijos
hasta la cuarta generación. Entonces, cuando nosotros hemos venido al Señor, necesitamos entender que al recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Dios corta la herencia de nuestros padres. Esa herencia de maldición es cortada. Ahí en el libro de Colosenses capítulo 2, vamos a buscarlo. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra y nos enseña que al venir Cristo a nosotros, dice: vosotros estando muertos en pecado, versículo 13, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ok, recordemos que el pecado causa muerte, o sea, separación con Dios. Y en la persona que no tiene a Cristo, obviamente no puede entender muchas cosas. El versículo que sigue dice: a todo aquel que ha recibido a Jesús, Dios le ha perdonado sus pecados pasados, y declara, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al venir al Señor, Dios nos ha perdonado todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Si nos ponemos a contar, nos falta vida para contarlos, ¿verdad? Pero el Señor derramó su sangre por cada uno de nosotros para limpiarnos. Él fue en nuestro lugar a la cruz, fue a morir para darnos vida, para resucitarnos. Ahora, dice la palabra del Señor que nadie entra en el reino de los cielos si no ha nacido de nuevo, porque la naturaleza carnal es pecaminosa y viene acarreando todas esas herencias de maldición. Si los padres practicaron brujerías, anduvieron en adulterios, en fornicación, en todas las aberraciones que el ser humano pueda cometer, esas herencias las traen los hijos hasta la cuarta generación. Pero al venir a Cristo, eso es cancelado. Dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Y el Señor declara que todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor, como su Salvador, ha nacido de nuevo. Ya no de la carne, ya no del deseo del varón, ya no de una relación sexual, sino de Dios. Amén. Eso está en San Juan 1, 11 y 12. Y todo aquel que le hemos recibido de todo corazón, tenemos que haber experimentado en nosotros un antes y un después, ¿verdad? El enemigo trabaja con ese pasado que muchos no queremos recordar ni mencionar, pero si alguno lo recuerda, estando en el Señor, es para la gloria de Dios, porque de ahí nos sacó el Señor, de personas llenas de amargura, llenas de rencores, llenas de odios, llenas de sentimientos, de perversiones e inmundicias, todo lo que el mundo nos estaba ofreciendo. Pero ahora dice la palabra de Dios que usted y yo venimos a tener la mente de Cristo. Amén. Ahora, usted dirá, como dije yo, en algún momento no lo podía entender, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo? ¿Qué necesito tener? Número uno, necesita haber nacido de nuevo, haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, para que esa nueva creación esté en Él. Dice la palabra del Señor ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Escuche bien. Todo aquel, dice la palabra del Señor, que es nacido de Dios, no practica el pecado.
todos en algún momento, con la mente, con los ojos, con los oídos, de pronto hicimos algo porque todavía la naturaleza carnal, humana, está en nosotros. Pero tenemos a un Cristo vivo dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo, al Señor, morando dentro de ustedes? Dentro de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos dice, no podemos ser practicantes del pecado. ¿Sabe usted que al venir a Cristo, el Espíritu Santo nos anhela celosamente? ¿Sabe lo que significa celosamente? Que Él no nos deja. Él está apercibiéndonos, Él está cuidándonos, porque somos pertenencia, posesión de Dios, esa posesión que ha sido adquirida en la cruz del Calvario. Y Dios, el Señor, pagó el precio con su propia sangre. En 1 Corintios 6:19 dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos se han convertido en el templo del Espíritu Santo, que ya no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio en la cruz. Entonces vamos mirando. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 8 del mismo 1 Juan 2. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para, ¿qué dice ahí? Para deshacer en tu vida, en mi vida, las obras del diablo. De manera que aunque nosotros tengamos esa naturaleza carnal, eso que viene el enemigo y te pone, es que tu abuelo te abusó cuando eras niña, es que tu padre te abandonó y no quiso saber más de ti, eso que tu marido te fue infiel desde antes, todas esas cosas las trabaja Satanás. Pero eso ya no existe, eso ya no está, porque hemos nacido de nuevo. Diga, yo he nacido de nuevo en el reino de los cielos. A ver, ¿cuántos estamos seguros de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo? Levanta tu mano y da testimonio con tu mano levantada de que has nacido de nuevo en el reino de Dios. Si no estás seguro, pues no vas a poder levantar tu mano y necesitamos orar por ti también. ¿Ok? La palabra del Señor, entonces, ahí en el capítulo 4, en el versículo 4, donde comenzamos a leer, dice así, hijitos, Dios nos llama a sus hijos, porque ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Ahora ya no le pertenecemos a este mundo. Ahora no importa quién ha sido papá y mamá. Ahora nuestra naturaleza es la naturaleza de Cristo. Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. ¿Estamos seguros? Diga conmigo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso dice que la simiente de Dios está en nosotros. La simiente de Dios es Cristo en nosotros. Es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Y dice, hijitos, vosotros sois de... Allá en el versículo 8 dice, todo aquel que peca es del diablo, porque el diablo peca desde siempre. Ahora, si usted ha conocido a Dios y está practicando el pecado, porque en su corazón todavía hay rebeldía contra Dios, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, porque Dios trata a los que no son de Él de buena forma, pero al que le ha recibido, dice la palabra del Señor, que Él lo disciplina y castiga, como el Padre castiga a sus hijos. Alguna vez me decía una personita, pastora, yo no creo que Dios nos castigue. Dios es el Padre justo. ¿Verdad? Nosotros podemos castigar, sin darnos cuenta, podemos cometer una injusticia con un hijo. Pero Dios es un Dios que nos anhela, dice su palabra, celosamente. Y no, cuando hablamos de celosos, que no nos comparte con nada de esta tierra. Entonces ahora, diga, yo tengo la naturaleza de Cristo en mí. La semilla de Dios está en mí. Que todos somos tentados, Jesús también fue tentado.
pero sin pecado. Él nos enseña que como personas, como seres humanos, con el Espíritu Santo morando en nosotros, todo lo podemos en Cristo. ¿Cuántos dijeron amén? Amén. Todo lo podemos en Cristo. Entonces dice la palabra del Señor, Dios dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor, mira dentro de ti, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el padre de todos los mentirosos. Dice que el mundo es seducido por Satanás porque todos creen sus mentiras, ¿verdad? Satanás es el ángel bello, el ángel que Dios había creado para tener todo el grupo de los ángeles y querubines que le adoraban, y en él dice hasta que apareció la maldad en él, y la maldad de Satanás se llama rebeldía, rebelión. El hijo, la hija que se rebela contra lo que sus padres, contra lo que la palabra del Señor está enseñándonos, tiene una pequeña simiente del diablo en su vida. Y entonces nosotros podemos ser tentados a resistir la voluntad de Dios, pero tenemos, dice, mayor es el que está en nosotros. El poder de Dios está en nosotros porque hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. El poder de Dios está en cada uno de nosotros para vencer y no ser vencidos. Ay, santo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los oye. Ahora pregúntese, ¿con quién se está juntando usted? Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos de seleccionar las personas con las cuales caminamos. El enemigo va a tratar de seducirnos con palabras, con actitudes. Estamos en otra época, la Biblia es anticuada, eso ya no es para hoy, usted tiene derecho, vamos a verlo. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no quiere oírnos. Ojo, si alguien aquí está resistiendo la palabra de Dios, está en problemas con Dios. Dice la palabra del Señor, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, lo primero que salta ahí y que Dios lo repite en diferentes capítulos de la Biblia, en diferentes versículos, lo vemos en el libro en la carta de Juan, el Evangelio de Juan. Amados los unos a los otros, amémonos unos a otros. Ahora escuche bien, el mundo habla de amor, pero el amor que habla el mundo es el amor de la carne, es el amor que no es de Dios, y ahorita vamos a hablar de eso. Dios está hablando de un amor que Él nos enseñó, que Él nos muestra con su testimonio, que Él nos muestra con su vida. Dios, dice la palabra del Señor, de tal manera nos amó que nos dio lo más precioso de sí mismo, a su propio Hijo. Dios se hizo carne. Amén, hermanos. Escucha, dice la palabra del Señor que debemos de escuchar atentamente la voz de Dios, porque el enemigo trata de traer ciertas interferencias a nuestras mentes para que no nos centremos en la palabra. Dice que el antiguo pacto, dice los israelitas, no alcanzaron las promesas de Dios por no escuchar atentamente la voz de Dios. En Deuteronomio 28:1 dice la palabra del Señor que si escuchamos la voz de Dios para oír, para hacer conforme su voluntad, tendremos todas las bendiciones que nos alcanzan, y todos necesitamos de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, cuando usted viene a la casa de Dios, ponga atención a la palabra.
Dice la palabra del Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dígame una cosa, ¿una persona que ama puede destruir lo que ama? Sin embargo, eso ocurre. Los padres hoy están destruyendo a sus propios hijos. Las madres están abortando a sus propios hijos. Los esposos y esposas están destruyendo sus propios hogares. ¿Sabe por qué? Porque el oído lo tienen atento a las instrucciones que el enemigo le está dando en su mente y no conocen a Dios, porque una persona que no conoce a Dios pues está expuesta. La palabra del Señor nos acaba de decir: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestes. El pueblo de Dios debe estar apercibido. El pueblo de Dios debemos de estar atentos. Cuidarnos a nosotros mismos. Sabemos que los 5 sentidos son las puertas de nuestra alma. Y el enemigo va a estar usando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, el olfato, el gusto, todo nuestro ser, para introducirse y ponernos en nosotros su simiente de rebeldía en contra de la palabra de Dios. Ahora, la palabra del Señor dice que el que no ama no ha nacido de nuevo. Hermana, pero es que yo no puedo perdonar. ¿Cómo que no puedes perdonar? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Hermana, pero es que yo soy el ser más impaciente. ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? Porque es el fruto del Espíritu Santo. El amor es el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro. Y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Es lo primero que aparece en la lista. Es el amor ágape de Dios. Es el amor incondicional. Dice la palabra del Señor que aún siendo nosotros pecadores, candidatos al lago de fuego y azufre, Cristo murió por nosotros. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? ¿Alguien alaba al Señor? Porque usted y yo éramos candidatos del infierno, igual que todos. Todos nosotros tenemos en nosotros un sentimiento de rebeldía, de no hacer la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor viene hablándonos y viene diciéndonos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué yo le puedo resistir a ese sentimiento o a ese pensamiento o esa actitud que a veces quisiera como... Porque dice la palabra del Señor que mayor es el que está en ti, mayor es el que está en mí, que todo lo que se mueve fuera. Es Cristo morando en nosotros. Es el Señor, y cada uno de nosotros somos llamados a crecer en el Señor hasta la estatura del varón perfecto. Significa que ya yo no puedo dejar que mi mal carácter, el carácter de los Morales, el carácter de los Arias, el carácter que heredé de mi abuelo, entonces se manifiesta en mí, porque yo no soy ya herencia de mi abuelo. Yo no soy ahora herencia de mis padres. Ahora tengo un Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Él me enseña un camino nuevo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y entonces nos dice que debemos, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es que yo no puedo amar a mi marido. Yo ayer les contaba en la boda, y perdónenme mi esposito, el problema que él tenía, pues me llevó a odiarlo. Me llevó a hacer una oración terrible. Cuando él salía de mi casa, yo decía: ojalá se mate. Él andaba manejando, porque lo que había en mí era una confusión tan grande que cuando no venía la noche, yo decía: Señor, cuando no venía temprano,
Señor, perdóname. Ya, se mandó. Pero llegaba. Ay, gracias, Señor, ya llegó. Es algo increíble lo que sucede. Pero cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, el Señor me confronta con su palabra, porque la palabra de Dios es Dios hablando con nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 4, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y yo le había entregado mi vida al Señor, y al día siguiente tocaba las puertas de mis vecinos y les enseñaba lo que Dios me estaba dando en ese momento, y yo le entregué mi vida a Cristo como creo que todos ustedes debió haberlo entregado, y yo no quería defraudar al Señor, y le dije, Señor, ¿qué hago? Y entonces me lleva a primera de Juan 3, 15, dice la palabra, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ay, es que qué mal que me cae mi mamá, con eso de que estemos orando, con eso de que, ay, no, yo no. Algunos tienen expresiones muy feas. Yo sé lo que es que a mí me digan, la vomito. Usted me cae muy mal. Yo lo he recibido. No se meta conmigo. Vaya jalando. Sí. Esas expresiones yo las he recibido. Pero dice la palabra del Señor, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Oh, santo. Y Dios nos confronta. Dios nos confronta con nuestra realidad. Yo creía que yo tenía una corona, una aureola. Yo era Santana. Ajá. Por eso no podía irme al cielo. Pero cuando yo me encuentro con el Dios de amor, con el Dios que mirando mi inmundicia, mi maldad, las prácticas que yo tenía en el espiritismo y todo lo que yo sentía dentro de mí, en el momento en que yo volví la mirada a Él, escuchando su palabra, y le dije, Señor, perdóname de todo corazón, perdóname. Yo no sabía que yo estaba practicando estas cosas que son abominables a ti. Y, ¿sabe? Ese día yo experimenté algo tan poderoso dentro de mí, como todo aquel que le entrega sinceramente su vida a Cristo. No que no tengamos situaciones en nuestro camino, pero vamos caminando con Él. Con Él podemos vencer nuestra vieja naturaleza, despojarnos, como dice Efesios, del viejo hombre que está viciado. Ajá. Y comencé a caminar en obediencia. Si tú amas a Dios, ok, decirle a Dios que le amamos, oh, aleluya, yo te amo, Señor, pero el Señor me dice, dígamelo con obediencia, dígamelo con temor. Cuando usted va caminando y de pronto puede haber habido un accidente de muerte, el Señor se interfiere ahí y evita que usted tenga ese accidente porque lo ama. Pero cuando hablamos de un accidente, de un carro, y decimos, aleluya, gloria a Dios, por poco el Señor me libró, pero hay accidentes espirituales que te pueden llevar a la muerte eterna, que Dios te está librando. Porque Dios te ama. Dígale al que está a tu lado, porque Dios te ama. Porque el Espíritu Santo está contigo. No te ha dejado avanzar en las inclinaciones. No te ha dejado avanzar en tus debilidades. Porque el Espíritu Santo mismo intercede al Padre con gemidos indecibles por tus debilidades y por mis debilidades. Porque te ama. Porque eres pertenencia de Dios. Porque Dios muestra su amor aún siendo nosotros rebeldes muchas veces y diciendo, no, a mí no me gusta cómo predica la pastora. A mí tampoco. Aquí el que habla es el Señor.
Aquí el que está diciendo la palabra de Dios dice que el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Así es que si usted tiene algo en su corazón contra alguien, es que no. Yo no lo siento. Si no lo siento, no lo perdono. Dime una cosa. ¿Dios tiene obligación de perdonarnos? ¿Somos moneditas de oro? Valemos la sangre de Cristo. Por su misericordia, Dios te perdona. Aún ese sentimiento que estás luchando en este momento, aún ese pensamiento que viene a ti en este momento, solamente tenemos que tener una determinación, una decisión, no intentar, no tratar, no en tus fuerzas. No podemos en nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuánto necesitamos que el poder de Dios en nosotros? El Espíritu Santo en nosotros, caminar en el Espíritu. A muchas personas Dios les está diciendo: vuelve a mí porque yo te redimí, porque te amo. Ese es el amor verdadero, que siguiendo a nosotros en cierta rebeldía, en cierta actitud. ¿Sabe usted que muchas veces decimos: no, si yo me muero hoy, yo me voy al cielo con todos mis zapatos, porque yo recibí a Cristo? Pero dice el Señor: ¿y cómo me recibiste? ¿Me recibiste como tu Salvador? Eso es fácil, porque Él murió por nosotros. ¿Pero lo tienes como tu Señor? Todos los que estamos aquí laboramos en diferentes formas. Si nosotros no cumplimos nuestra labor en el trabajo, haciendo lo que el jefe manda, ¿qué nos pasa? Le sobra, ¿verdad? Le sobra. Por lo tanto, en el Señor le sobra también. Le sobra si usted y yo no nos sujetamos al amor de Cristo, si no nos sujetamos a la palabra de Dios. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos, estamos negándole. Estamos diciendo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con todo nuestro caminar: Señor, perdóname, me salvaste, me compraste, pero quédate en el cielo porque yo estoy aquí haciendo lo que yo quiero. La palabra de Dios es para ser obedecida. Y dice el Señor, versículo 10 de 1 de Juan 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden pagar el precio de su pecado por sí mismo? Santo. Seguimos siendo candidatos del infierno, pero la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Aleluya. Damos gloria a Dios. Hoy usted, mi hermano, está disfrutando de las misericordias de Dios. Estamos disfrutando de la gracia de Dios, del amor de Dios, que Él nos entregó a ese Dios maravilloso y ahora habita en nuestros corazones. Pero también dice el Señor: ¿quiere saber si usted ha nacido de nuevo? ¿Quiere saber si su nombre está escrito en el libro de la vida? Porque al recibir a Cristo como su Señor y Salvador, sus nombres, mi nombre, está escrito en el libro de la vida. ¿Está usted seguro? Dice la palabra que por los frutos somos conocidos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos y fueron sanados. Ese es el don que Dios puso en tus manos para que lo ejerzas. Pero tu corazón, la burra de Balaam siguió siendo burra. Hizo lo que Dios le había dicho, pero siguió siendo burra. El burrito que llevó a Jesús allá a Jerusalén siguió siendo burro. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? Vamos a escudriñar un poquito.
ahí en esa carta preciosa que Dios nos dejó en 1 Corintios 13. ¿Sabe usted si de verdad tiene amor en su corazón y ejerce ese amor de Dios? Porque hay 3 clases de amores. Hay 3 clases de amores. En el mundo se ejercen 2. En el mundo se ejerce el mundo filial. El amor filial. ¿Qué es el amor del padre hacia el hijo, de los hermanos, de unos a otros? Yo los amo a ustedes, ustedes me aman, y el que no me ama es al lado, ¿verdad? Ese amor que vemos una persona y nos cayó bien ese amor se llama amor filial. Todo el mundo lo posee. Es una gracia de Dios para poder aceptarnos unos a otros y reconocer que hay una, ¿cómo se dice en el mundo? Química. Hay química entre nosotros. Está el amor eros, que hoy se manifiesta en las calles con esas mujeres semidesnudas, ¿verdad? Que despierta el instinto varonil, despierta ese eros en el varón, en la mujer, que no les importa andar enseñando partes íntimas de sus cuerpos. ¿Sabe qué? Ellos están diciendo: yo no conozco a Cristo, yo no sé quién es, ni me interesa conocerlo. Esa actitud que pone entredicho a muchos hombres cristianos, llevándolos a la tentación y a pensamientos perversos también. El amor eros es el amor sexual que todos practicamos también dentro del matrimonio, con la bendición de Dios. Nos sometemos al orden de Dios y de esa manera Dios establece el matrimonio para que haya un deleite, para que haya una autocomplacencia con la bendición de Dios. ¿Alguien alaba a Cristo por eso? Pero entonces el enemigo se las agencia, aún con mujeres insensatas y hombres perversos, para que ese espíritu de erotismo fluya a través de la televisión, del internet, de las películas, de los lugares de clases en las escuelas y colegios, y haya una perversión de lo que Dios declara y establece como bendición para el ser humano. El enemigo lo que hace es pervertir, distorsionar y traer maldición a las vidas de las personas. Vuelvo a decir, dentro del matrimonio, en el orden de Dios, en el tiempo de cada persona es bendición. Pero nosotros vamos un poco más allá. Nosotros alcanzamos algo mejor, porque el amor filial, bueno, yo amo a David, y de pronto David o yo le fallo a David y ya, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Le fallé ahí en la iglesia, ya no la quiero como pastora, que se vaya, que traigan otro. Nosotros podemos fallar entre nosotros porque creamos expectativas de unos a otros. En el matrimonio también sucede. Pero si usted está bien plantado en Cristo, usted dice: este matrimonio no me lo destruye el diablo. ¿Alguien dijo un amén? Amén. El mío casi lo destruye, pero vino Cristo en mi auxilio. Y vamos para 53 años de casados. ¿Cuántos quieren seguirme? Amén, gloria a Dios. El amor de Dios es tener a Dios en nuestro corazón. Es poder entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Voy corriendo. 1 Corintios dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Usted dirá: uy, qué lindo, está lleno del Espíritu Santo. Es como se siente el Espíritu Santo cuando... Sí, el Espíritu Santo me dio el don de lenguas, pero es de Él.
es de Él. Usted y yo no somos tan espirituales, dice la palabra del Señor, pero dice aquí en el capítulo 14, ahí mismo casi en la misma página casi, el versículo 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¡Ah, qué bueno! Entonces, no, ya no quiero tanto hablar en lenguas. Esa es una manifestación del Espíritu, como es la manifestación del gozo, como es la manifestación del fruto, de los frutos del Espíritu Santo. Pero dice, si yo hablo en lenguas angélicas y no tengo amor porque creo que soy súper espiritual, yo tengo el Espíritu Santo y veo por debajo del hombro a los demás, ojo, ojo, mejor no hables en lenguas, da testimonio. Versículo 2, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Oh, ¿quién no quiere trasladar montes aquí? ¿Quién no quiere tener esa fe? Dice el Señor, si tuvieras la fe de un grano de mostaza, moverías montañas. Señor, aumenta mi fe, porque yo quiero trasladar a mi marido al otro lado del mundo. No, mis hermanos, no, mis hermanos. Nada se mueve si no es por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, usted y yo somos vasijas de barro en manos del alfarero. Dice la palabra del Señor, oh, yo quiero ser un profeta. Y qué bueno que hayan profetas, porque es uno de los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted es llamado a ser profeta, usted es llamada a ser profeta y no da la palabra que Dios le está dando, la cual es para exhortación, para consuelo y para animación de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la profecía. Yo quiero ser profeta. Yo quiero tener todos los dones del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Pero si no tenemos amor, hay quienes usan la profecía porque se dio cuenta de algo de la personita que estaba ahí. Y le dice, así te dice el Señor. Te dijo la vecina. Mucho cuidado. Es que el Señor me puso. Cuida tu corazón, porque hay cosas en el corazón de nosotros. Dice que nuestro corazón es perverso, engaña a su dueño. El temor de Jehová venga sobre nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que todos, es más, en el capítulo 14, 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, Dios nos abre la puerta para que le pidamos, pero sobre todo que profeticéis. Ok, ¿para qué quieres ser profeta? Bueno, para edificar, exhortar y consolar. Ese es el don de un profeta. Porque si no tienes amor, de nada sirve. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, si tuvieras toda ciencia y entendieses todos los misterios, aleluya, es que estoy conectadita con el de arriba. No, hermanos, cuando Dios le da a usted algún don, algún ministerio, al que más se le da, más se le demanda. Debes de doblar más las rodillas, debes de ayunar más, debes de buscar más el rostro del Señor, debes de meterte más en la palabra de Dios, para que tu mente no la manipule el diablo, para que tu corazón no se pervierta, para que el Espíritu Santo encuentre en cada uno de nosotros instrumentos limpios para poder alabar y exaltar la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí esta mañana? Ok, no me queda mucho tiempo y tenemos Santa Cena. Vamos a ver si ya la tiene preparada, por favor. Dice la palabra del Señor, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve.
Aquí no dice que no queme el cuerpo, me lo han preguntado. ¿Qué dice usted de la cremación? Pues aquí dice que usted puede quemar el cuerpo. ¿Verdad que no dice que no? Pero no tengo amor. De nada me sirve. Absolutamente de nada. Y voy a cerrar con esto. No me alcanza voy a continuar la próxima semana con este tema. Espero en el Señor de que el Espíritu Santo nos esté hablando a lo profundo de nuestro espíritu para que en nosotros brote esa nueva naturaleza del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, Dios le habla a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es Turquía, donde están ahorita los musulmanes. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice de esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Ay, santo! Yo quisiera tener esa calificación delante del Señor, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me dijera esto a mí. Pero hay algo que le faltó. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermanos, voy a poner una comparación muy sencilla. Ayer en la boda, muy bonita, muy linda, hubo mucha fiesta en este lugar. Contrataron a una catering y arreglaron muy bonita la iglesia. El catering vino, sirvió los alimentos, sirvieron a todos con bien. Y cuando se terminó, recibieron su pago y se fueron. ¿Qué hicieron? Hacer lo que tenían que hacer, nada más. Recibieron el pago y se fueron. Ya, se acabó. Muchas veces nosotros tratamos de hacer cosas para cumplir, sea que le sirvamos al Señor en alguna área, pero nuestro corazón no está en la línea correcta del Señor. No estamos obedeciéndole. No estamos expresándole el amor. ¿Sabe? Si mi esposo me dice, perdone que lo use tanto de ejemplo, pero es lo que tengo aquí directo y es lo que me pertenece a mí. Si mi esposo me dice que me ama, pero me trata mal, ¿yo siento que me ama? Si me dice palabras groseras, ¿yo siento que me ama? Si trata mejor a mi vecina que a mí, ¿yo siento que me ama? Hermanos, el amor a Dios se expresa con temor de Dios y con obediencia. Y así es el amor entre esposos, y así es el amor de padres a hijos, y así es el amor de hijos a padres. Así es el amor que tenemos que expresar allá afuera. Usted ahorita puede traer muchos regalitos y mandarle un ramo de flores recién cortadas, unas rosas rojas a su amada, pero todo el año la maltrata, todo el año se tratan mal, todo el año pasan en discusiones. ¿Le expresó amor ese ramo de rosas? No, las rosas se marchitan y van para la basura. Así como va caminando hacia la basura el matrimonio, así como va caminando hacia la basura tus hijos, así como, ¿me explico? El amor es algo del corazón. Cuando tenemos a un Cristo vivo, entendemos que es el amor ágape de Dios. Que es lo que Dios quiere que yo exprese, no por imposición,
Porque yo le puedo decir a mi esposo, no me maltrate. No, no es que él me maltrata, no, nunca lo hace. Pero él lo va a hacer porque yo se lo pedí. Pero el corazón está dañado. El corazón está afectado. Qué hermoso es que si el esposo o el hijo o quien sea te trató mal, dice la palabra del Señor, tú lo trates bien. Tú le bendigas. Porque somos una iglesia de bendición y para bendición. Porque tenemos a un Cristo vivo dentro de nosotros. Porque la simiente de Dios está en tu corazón y es el Dios de amor. Hijitos, ustedes le han vencido. Porque mayor es el que está en ustedes que lo que se mueve en el mundo. Vamos a ponernos de pie. Pase adelante el ministerio, por favor. Quiero que lean toda esa carta, todo ese capítulo de Primera de Corintios. Y el próximo domingo yo espero que todos estén aquí para recibir lo que falta, porque falta algo muy hermoso de este capítulo. Alabado sea el Señor. En este momento eres tú y tu Dios. Eres tú y tu